Muy buenas noches, estamos aquí con la abogada María de los Ángeles Cubides Barrera y vamos a tratar sobre el tema de la corrupción. Buenas noches, abogada. Muy buenas noches, qué rico poder estar aquí con ustedes. En mi nombre, como lo acaba de decir nuestra compañera, es María de los Ángeles Cubides y con todo el gusto de poderles acompañar y poder participar de esta hermosa y sé que va a ser una conversación bastante gratificante para mí y para todos los que nos alcanzan a escuchar. Bendiciones. El gusto es nuestro y sin más preámbulo ni más hablar, comencemos con nuestras preguntas. Primera pregunta que encontramos, ¿qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción para usted? Bueno, muy buenas tardes. Para mí la corrupción, cuando yo pienso en corrupción, viene de la palabra corromper. Cuando nosotros, algo que ya está establecido, que tiene un orden, que tiene un camino, que tiene unas directrices y que yo las quiero corromper, que yo quiero cambiarlas, pero no cambiarlas para bien, sino para dañar, para buscar mi propio quizás beneficio, para poder, como dicen por aquí, en un ámbito muy colombiano, para sacar nuestra tajada. Entonces, corrupción es corromper lo que está establecido que es bueno, de cómo ya se deben hacer las cosas, pero yo vengo y de pronto con un pensamiento contrario lo quiero corromper, lo quiero transversar para sacar mi propio provecho. Entonces, la acción de corromper es una acción que viene de querer quebrantar lo que ya está establecido. Qué buen aporte nos da nuestra abogada María de los Ángeles con respecto a la corrupción. En segunda pregunta podemos encontrar ¿cuál cree que son las causas que originan la corrupción? Muy buena pregunta. ¿Qué causas originan la corrupción? Pienso que existen varias causas y yo quiero puntualizar en algunas que me parecen bastante apremiantes, importantes, y voy a citar la primera, y la primera para mí sería la desigualdad. Pienso que en la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente es una sociedad donde la desigualdad reina, donde se ve la lucha de poderes, donde se cabe resaltar en cada comunidad, en cada barrio, desde la aldea, desde, digamos, ahí el departamento, ciudad, pequeña ciudad, municipio, siempre se está viendo esa lucha de poderes y esas clases sociales, siempre vemos esa división. Yo pienso que si existiera un solo estrato, que no nos dividieran por el intelecto, por cuánto sabes, cuánto estudias, cuánto has logrado, sino que realmente por el hecho de seres humanos y que nosotros nacemos con los derechos intrínsecos en cada uno de nosotros, derecho a la educación, derecho a la libertad. Si nosotros nacemos con esos derechos, cuando nosotros nacemos, esos derechos simplemente están en nosotros, no porque yo soy blanco, porque soy negro, entonces sí puedo aplicar a este derecho, al otro, sino que simplemente por la razón de ser seres humanos tenemos unos derechos. Yo pienso que si nosotros tomáramos a la sociedad y desde la parte de la salud y todo eso, no hubiera la necesidad de tener que decir estos son de estratos, de estos son de este nivel o de este grupo, entonces habría igualdad en la sociedad, y al haber igualdad pues habría una forma equitativa donde hubiera solamente un grupo de personas y no estuviera la desigualdad en la que tenemos, las clases sociales, no existiría entonces esa lucha de poder, sino que todos seríamos valorados por lo que somos realmente, individuos, seres humanos que tenemos los mismos derechos, y esa igualdad, ese equilibrio nos llevaría a nosotros a realmente poder vivir en sociedad, y yo creo que minimizaría en gran manera lo que es la corrupción. Partiendo de que hay una desigualdad, ya vemos el proceso en la cultura. Un punto importante es la cultura. Si nosotros enfatizamos en nuestro país, ya en Colombia, esto hace parte de nuestra cultura. Ustedes ya saben que la cultura son esos hábitos, esas expresiones que caracterizan a cada cultura, y nosotros podemos evidenciar que realmente
En nuestro país la corrupción ya hace parte de la cultura, ya la gente se acostumbró a que roban, a que hay personas que digamos transversan los valores, entonces que cada quien quiere buscar lo suyo, sacar su tajada. Entonces desde ese punto de vista también es un tema cultural que hay que erradicarlo y que realmente hay que formar a la sociedad, comenzando de nuestros niños. En la parte de la educación se deben de forjar esos valores de que realmente esto no debe hacer parte de nuestra cultura, que debemos rechazarlo y que realmente no son valores, son antivalores que le dañan en gran manera a la sociedad. Otro punto importante que quiero resaltar en este momento, que las causas que originan la corrupción es la mala administración de nuestros gobernantes, aquellos que nosotros hemos elegido y hemos colocado allí, y donde le hemos depositado a través de un voto popular una confianza para que administren los recursos de nuestra nación, pero que entonces ellos no lo administran de la manera que es, porque es la avaricia. Entonces esa mala administración ha traído esa corrupción y cada día está creciendo más. Entonces el tema es bastante complicado, es bastante fuerte, porque realmente estamos inmersos en una sociedad que está llena de corrupción. Tercera pregunta. ¿Se ha visto afectada por la corrupción? En caso de sí, ¿en qué momento? Claro que sí me he visto afectada con la corrupción, como les decía anteriormente. En uno de los puntos que quise tratar, que me parece bastante interesante, es la administración de nuestros gobernantes con nuestros recursos públicos. Ejemplo, en el caso de los servicios públicos, en este tiempo de pandemia hemos visto que los gobernantes, que son los que tienen la autoridad o la investidura para poder administrar nuestro Estado, en una de las cosas que yo me he visto afectada es el tema de los servicios públicos, donde nosotros vemos que de pronto se puede evidenciar que el Estado está buscando unos recursos, de donde poder suplir, sacar de todas las cosas que tienen que hacer para el pago de todas las personas que están allá bajo la administración de nuestro Estado, y ellos están buscando recursos, y vemos cómo en esa búsqueda de esos recursos vienen a ver los aumentos de los servicios públicos. Eso repercute en muchas cosas, eso afecta a nuestra economía. También el IVA en muchos productos de la canasta familiar, en esa búsqueda de esos recursos para suplir las necesidades de ellos mismos, seguir, como le decía, digamos, respondiendo a esos dineros, a esos sueldos tan altos que ellos tienen. Entonces en esa búsqueda están buscando la forma de poder sacar ese dinero, y pues lo están haciendo en cosas como los productos de la canasta familiar, colocando el IVA. Ahora hemos escuchado, digamos, que también se quiere colocar el IVA a los servicios públicos. Entonces son una cantidad de situaciones que realmente uno se siente afectado. Las personas que están, no soy de pronto pensionada, pero tengo familiares que se vieron afectados con el tema de lo que es, se verán afectados con el tema de lo de la reforma tributaria que va también a aplicar ahí a los pensionados. Entonces son muchas cosas, pero sí me he visto afectada en la corrupción, y pienso que eso viene de esa parte de que los gobernantes que tenemos actualmente no saben administrar los recursos para el beneficio de todo el pueblo, ese bien común, sino siempre buscando el beneficio de unos pocos. Interesante la respuesta. Este caso de corrupción se ve evidenciado en la mayoría de la población. Entonces continuemos con nuestra cuarta pregunta, la cual dice así: ¿considera que es posible eliminar la corrupción del país? ¿Por qué? Claro que sí, estoy completamente segura de que sí se puede eliminar la corrupción. Hace algún tiempo en nuestra universidad tuvimos un debate bastante interesante. Estábamos también debatiendo de cómo podemos nosotros eliminar la corrupción, y algunos decían que así como la Constitución del 86 carecía de algunas cosas y que se necesitaba un cambio, y pues recordamos que para ese entonces fue necesario que unos jóvenes se levantaran con esa autonomía
autonomía, esa capacidad de decisión de decir, estamos cansados, y en esas elecciones ellos buscaban a través de una campaña de que en esas elecciones se colocara una séptima papeleta, y que esa séptima papeleta indicaba de que querían una nueva constitución. Y ciertamente ese buen ánimo y esa posición, ese carácter que ellos tuvieron, recibieron una buena respuesta del pueblo cuando el pueblo dice sí, y votaron y estuvieron de acuerdo que sí querían una nueva constitución, y nace la constitución de 1991. Algunos decíamos entonces, ya necesitamos una nueva constitución, pero para no hablar mucho del tema, concluimos con lo siguiente: concluimos con que nuestra constitución, todavía la del 91, es bastante joven, y que ella tiene unos elementos bastante interesantes que marcaron la diferencia entre la del 86, y uno de esos puntos importantes es que le dio participación al pueblo, que permite que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes. Yo pienso que el tema es cultura, que el pueblo tiene que comprender la importancia que ellos tienen, el valor que ellos tienen a la hora de elegir a sus gobernantes. Cuando en nuestra sociedad se tenga una cultura de lo importante que es el voto popular, porque es que de ahí se gesta la corrupción. Desde ahí vemos cómo se compran los votos, cómo las personas se dejan comprar por estas cosas, porque me dan un mercado, porque me dan un cemento. Entonces desde ahí la gente no tiene una capacidad, no tiene todavía claro lo importante que son ellos como individuos, y la importancia que tienen, que ellos son soberanos, que el pueblo es soberano, y que el pueblo es el que decide, que ellos son los que deciden qué gobernantes van a administrar los recursos del Estado. Yo pienso que cuando nosotros trabajemos fuertemente de las escuelas, en esa cultura del voto popular, en esa cultura de la importancia que tiene cada individuo, entonces nosotros vamos a eliminar la corrupción. Para mí, un ente importante donde nosotros podemos trabajar para comenzar a acabar con la corrupción es desde la escuela. Si nosotros formamos a nuestros estudiantes con un pensamiento crítico, si nosotros los formamos a ellos con esa capacidad de decisión, de que ellos conozcan su constitución, de que ellos la valoren, que ellos la trabajen, la escudriñen, que ellos se enteren qué es ser colombiano, cuáles son sus derechos. Entonces desde ahí la escuela hace un trabajo, esa generación irá creciendo con una mentalidad diferente, una generación que tendrá un pensamiento crítico, objetivo, y que querrá trabajar por su comunidad, que querrá trabajar por su sociedad. Y cuando ellos tengan ese pensamiento, caminen con ese pensamiento, ellos un día serán elegidos, otros los van a elegir, pero ellos estarán ahí y ellos van a poder gobernar a su sociedad, podrán llevar al Estado esa diferencia de lo que estamos viendo hoy, personas que simplemente están buscando lo suyo propio. Entonces podremos recordar las palabras hermosas y fuertes de nuestro compañero Justiniano cuando dice que realmente el derecho es darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, si nosotros trabajamos desde la escuela en esa cultura, yo pienso que nosotros vamos a poder eliminar la corrupción, porque vamos a tener gobernantes con una mentalidad completamente diferente, no trabajando para unos pocos, sino para toda la sociedad. Bueno, ya en las palabras de nuestra abogada podemos ver que se necesita de mucho esfuerzo y cambios para mejorar este fenómeno, este problema que podemos encontrar en la sociedad. Entonces, siendo así, continuemos con la última pregunta, la quinta y última pregunta, la cual es: ¿qué acciones tomaría para contrarrestar la corrupción? Una de las acciones que me gustaría aplicar para que así podamos eliminar la corrupción sería que las sanciones que se les apliquen a cada una de estas personas que violan la ley, que cometen esos hechos de corrupción, se cumplan esas sanciones que se les aplican a ellos, porque muchas veces inician procesos disciplinarios o procesos de investigación y no se llevan a cabo hasta el final. Entonces hay muchas garantías, cuando ya les sancionan se les otorgan muchas garantías. Entonces pienso que también podríamos revisar en el derecho penal todas esas garantías que ellos tienen y poder buscar como ser más equitativos y como quitar muchas garantías que tienen, y así poder aplicar la ley cuando ellos cometan esos hechos de corrupción.
Muchas gracias por su tiempo, abogada María de los Ángeles Cubides Barrera. Fue un honor poder escuchar sus palabras, que usted nos haya podido compartir el punto de vista que tiene con respecto a la corrupción. Muchas gracias, Dios le bendiga. Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad que fue un gusto haber podido compartir contigo este momento y este tema tan interesante como lo es la corrupción. Muchas gracias.